Y listo. Bienvenidos a la clase de matemática, profe Maripaz. Hola Jorge, buenas tardes chiquillos, espero que estén bien. Bueno, en esta oportunidad, para decir más preámbulo, empecemos al tiro nomás. Entonces vamos a empezar con función cuadrática. ¿Por qué razón con función cuadrática? Porque como la clase anterior vimos ecuación cuadrática, la cual nos va a servir en este caso para aplicarla en la función cuadrática. Recuerden que cualquier duda preguntan por el chat. Y yo después estaba pensando, Jorge, que este PPT igual se los puedo subir a los Classroom. Ya, pues sería genial. Como vamos a habilitar un Classroom de PTU donde vamos a subir lo de lenguaje matemática y también lo podemos alojar. Porque yo tengo acceso a los Classroom de todos los profes de matemática, entonces lo puedo subir al del cuarto medio C. O sea, ahí se los voy a subir también para que puedan ir complementando su estudio. Ya. Entonces aquí voy a colocar ahora todas las clases, esta especie de sala virtual. Dice que sí, por favor suban los PTU. Sí, sí los voy a subir, los voy a juntar todos. Lo que sí los voy a tener que transformar en PDF ya, porque yo no ocupo PPT. Pero mientras les sirva no va a haber problema. Entonces esta va a ser como nuestra sala virtual. Ya, si se fijan que vamos a ver hoy día, todo lo que es de función cuadrática, sus características, los elementos que tiene, el discriminante, los puntos de corte, y obviamente ejercicios, ya ejercicios de selección múltiple y otros que son sin alternativas. ¿Dónde puedo repasar esto? El video que después se va a subir en Puntaje Nacional y ahora que vamos también a complementar con Classroom. Y una frase para hoy día: piensa, sueña, cree y atrévete. ¿Ya? Esta frase es de Walt Disney. Entonces, comencemos como con la parte general de la función cuadrática. Esta función está definida de los reales, y tiene la siguiente estructura. Benjamín, vamos a ir viendo en la medida que usted va a ir viendo. Yo tomé solamente ejercicios aplicados a PTU, ¿ya? Todo lo que es dominio, codominio, eso lo vemos después en las clases en específico del matemática común. Entonces, esta es la estructura de la función cuadrática, donde la única condición es que el valor de A debe ser distinto de 0. ¿Y por qué razón debe ser distinto de 0? Porque si no, no estaríamos hablando de una función cuadrática, sino que estaríamos hablando de una función lineal. Y aquí tenemos una foto de una función cuadrática, de la parábola en este caso. Ahora, entendiendo que también puede tener la concavidad hacia abajo, no siempre es hacia arriba. Y aquí ustedes ven los elementos, las ramas de la parábola, el eje de simetría, los puntos de corte y el vértice, ya que más adelante vamos a ver cómo se van calculando. No sé si hay alguna otra pregunta al chat, ¿algo? No, parece que no. Ya, y aquí tenemos entonces los elementos. Fíjense que el primer elemento importante es la concavidad. Ya, ¿por qué? Porque a ustedes no les van a pedir, por ejemplo, a ver, grafique esta función, sino que les van a dar una función y ustedes tienen que, a partir de la estructura de esta función, saber cómo va a ser su concavidad, dónde va a estar ubicado el vértice, el eje de simetría, etc. Entonces, primero la concavidad va a depender del valor de A, del valor que acompaña al x cuadrado. Entonces, si el valor de A es menor a 0, va a ser una concavidad hacia abajo, va a ser esa carita triste, y si el valor de A es mayor a 0, concavidad hacia arriba. ¿Ya? Entonces, si yo tengo un ejercicio y me dicen cuál de las siguientes gráficas es equivalente a esta función, yo ya sé que si es positiva voy a descartar todas las concavidades hacia abajo. Por otra parte tenemos el vértice. Entonces el vértice es el valor mínimo o máximo que tiene la función cuadrática. Aquí yo tengo dos fórmulas para determinar el vértice, pero son equivalentes, ¿ya? Entonces la primera dice menos b partido en 2a, que esa sería la primera coordenada, y la segunda coordenada sería 4ac menos b al cuadrado dividido en 4a. Ahora, si nosotros comparamos las dos fórmulas, lo único que cambian es la segunda coordenada. Voy a llegar a la misma respuesta, pero yo personalmente recomiendo ocupar esta. ¿Por qué razón? Porque aquí simplemente lo que yo tengo que calcular es la primera parte, menos b partido en 2a, y de acuerdo a ese valor, yo la función después la voy a evaluar en ese número. Entonces aquí quizá a lo mejor ustedes se van a complicar en ir reemplazando todos los valores, en cambio aquí es, saco la primera coordenada, y ese valor lo evalúo en la función, ¿ya?
Ahora, también tenemos el eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría es la recta vertical, que en este caso la determina la primera coordenada del vértice. Yo con la primera coordenada del vértice, que recordemos que es coordenada X, yo ya sé que el eje de simetría va a pasar por ese cierto valor, ¿ya? También tenemos otro punto importante, que en la segunda coordenada del vértice yo puedo determinar cuál es el valor mínimo o máximo de la parábola. El punto más bajo o el punto más alto, perdón, o el punto más bajo. Y eso lo veo con la segunda coordenada del vértice, ¿ya? Y acá tenemos lo del valor mínimo o máximo. Entonces el valor mínimo, recuerden, si la parábola es positiva, el valor de A, yo tengo un valor mínimo. Y que sería la segunda coordenada del vértice. Si la parábola, el valor de A es negativo, es un valor máximo, es el punto más alto. Y también es la segunda coordenada del vértice. Hasta ahí, ¿preguntas? Porque todavía no hacemos ningún tipo de ejercicio. Estoy haciendo lo mismo que en la función cuadrática, primero viendo como la parte teórica, y después nos vamos a la parte práctica. Entonces, ¿no hay dudas? Ya voy a admitir acá a la Nicole. Ya, otro punto importante son los llamados puntos de corte de la función. Puntos de corte usted lo puede encontrar ya sea en los videos o en los textos, también les llaman los ceros de la función cuadrática, las raíces, que es donde la parábola corta. Entonces, por ejemplo, en el eje X, para encontrar los puntos de corte, yo la función cuadrática la tengo que igualar a 0. Entonces, en vez de colocar f de x, yo anoto la función igual a 0. Y ahí voy a tener dos estrategias para poder aplicar. Voy a poder factorizar en algunos casos, y en otros aplicar la fórmula general. Aunque en realidad sabemos que la fórmula general nos sirve para todas. Pero siempre recomendamos que cuando se pueda factorizar, factoricemos mejor, porque nos ahorramos tiempo. Ahora, estos puntos de corte, cuando yo ya hice la factorización y encontré el valor de x1 y x2, los puntos de corte son de la forma x1,0 y x2,0, ¿ya? Ahora, coloqué esto con rojo porque no hay que asumir que siempre la parábola va a cortar al eje X. No siempre. ¿Y quién nos va a indicar si la parábola corta al eje X? Es el análisis del discriminante. Que recuerden que su simbología era ese triángulo. Entonces, la fórmula del discriminante es b al cuadrado menos 4ac, que ya lo habíamos visto en ecuación cuadrática. Entonces, si nuestro discriminante nos da mayor a 0, sabemos entonces que nuestra parábola sí va a cortar en dos puntos del eje X. Por ejemplo, acá en la primera, que fue en el menos 3 y en el menos 1, menos 3,0 y menos 1,0. Si nuestro discriminante nos da igual a 0, significa que nos dio el mismo valor tanto para x1 como para x2. Entonces solamente corta o pasa por un punto del eje X. Y si este discriminante nos da menor a 0, significa que esta parábola no corta al eje X. ¿Por qué? Porque nos quedó una raíz negativa. Como en la última parte, acá en la última foto, donde la parábola quedó arriba, sobre el eje X. Ahora, ¿cuándo es recomendable ocupar este tipo de ejercicios? Donde, por ejemplo, nos digan ya, ¿cuáles son los ceros de la función? Y, por ejemplo, dentro de las alternativas aparece, no hay puntos de corte. Entonces, ¿qué podría decir alguno? Ah, esta es la alternativa. Pero puede que no, puede que tenga pillería. Entonces, lo primero es que si aparece, ya, voy a probar a ver si con el discriminante me dice que no tiene solución. Ahora, si todas las alternativas tienen puntos, significa que, ¿para qué voy a hacer el discriminante si ya sé que esta parábola corta al eje X? Y me faltó el último, el punto de corte en realidad, el punto de corte con el eje Y. El punto de corte con el eje Y es un punto de coordenadas 0,c. ¿Qué dice Benjamín Moya? ¿El eje X también se llama eje de las abscisas o nada que ver? Mira, Benja, incluso en la primera diapo, acá, fíjate, el plano cartesiano está compuesto tanto por el eje X como por el eje Y. El eje Y se llama eje de las ordenadas, y el del X es el que se llama eje de las abscisas, ¿ya? Para que no confundamos los conceptos.
Entonces vamos al siguiente. Esperemos un poquitito que, como me fui hacia atrás, ya aquí estaba yo. Al igual que en los puntos de corte con el eje X, no todas las parábolas cortan al eje Y. Porque, no sé, por ejemplo, puede ser que la parábola quede justo acá. Y nunca pasó por el eje Y. Ya no asumamos que siempre ocurre esto. Y aquí ya tenemos un ejercicio. Analicemos esta función. Esta función que es 2x² menos 4x menos 1. Pero no vamos a sacar todos los elementos, vamos a ver algunos. Por ejemplo, ¿qué puedo decir de la concavidad? Si a mí me presentaran dentro de alternativas las gráficas, ¿cómo va a ser la concavidad de esta función cuadrática? 2x² menos 4x menos 1. Ahí sí me escriben en el chat o me hablan. Positiva, ¿cierto? Positiva. Es decir, va a ser una carita feliz. Entonces, el primer punto, entonces, ya sabemos que L es mayor que 0, va a ser concavidad positiva. Ya, el eje de simetría. Recuerden que para el eje de simetría nosotros teníamos que ocupar la fórmula menos b partido en 2a, que es la primera coordenada cuando nosotros determinamos el vértice. Entonces, tenemos que ir reemplazando. Ahora, algo que no dije antes, recuerden siempre, yo también lo dije en la ecuación cuadrática, para poder reemplazar los valores de a, b y de c, tiene que estar todo reducido a la función. Por ejemplo, si hubieran varios términos elevados a 2, tengo que reducirlos primero para poder determinar cuál es el valor de a, de b y de c. Y entonces, la Patti dice que el valor de b es 1. ¿O me está dando como la respuesta final, Patti? Ah, me está dando la respuesta final porque después abajo la Martina me da como la justificación de por qué es 1. Entonces, si nosotros vemos, primero dice menos b. Y yo sé que el valor de b es menos 4. Por lo tanto, haciendo el cambio de signo, me va a quedar 4. Y después dice 2a, que sería entonces 2 por 2. Que ahí está lo que había anotado la Martina. 4 cuartos, que sería 1. Entonces, ahí yo ya tengo el eje de simetría. Y para sacar el vértice, ¿tendré que anotar toda la fórmula? ¿O ya tengo como un camino ya adelantado? ¿Qué tengo que hacer ahora para el vértice? ¿Qué me dicen ahí o por micrófono o por el chat para sacar el vértice? Ahí, chiquillos. Anímense, chiquillos, vamos, chiquillos. Vamos, vamos. Mientras, si ustedes participan y todo, se nos va a hacer rápida la clase, pero si estamos todos así desanimados, se va a hacer eterna y no van a optimizar. Reemplazar, ¿cierto? Porque nosotros dijimos que el vértice era de coordenadas menos b partido en 2a, que ya la conozco, que es 1, y la segunda coordenada es la que yo tengo que reemplazar, o sea, es decir, voy a evaluar esta función en x igual a 1. Lo voy a hacer acá, que sería el f de 1. ¿Y cuánto me da eso? Porque ustedes son mucho más rápidos que yo. Yo estoy anotando aquí toda la justificación. ¿Cuánto me da esto? Porque ahí me va a quedar 2, menos 4 y menos 1. ¿Cuánto da como resultado final esa operación? 2, menos 4, menos 1. ¿Cuánto da, chiquillos? Menos 7. Menos 4. Ah, no. Menos 3. Ya, menos 3, ¿cierto? Porque el primero es positivo. Entonces me va a quedar 2 menos 5. Es decir, va a quedar menos 3. Y ahí yo determiné el vértice. O sea, yo ya sé que esta parábola es concavidad hacia arriba, en el x igual a 1, va a pasar la línea vertical, y el vértice es de coordenadas 1, menos 3. Ahora, ¿esta parábola va a tener un mínimo o un máximo? Un mínimo. Mínimo, porque está arriba. ¿Cierto? Porque la concavidad es positiva, por lo tanto tiene un punto que es el más bajo. Aquí lo estoy marcando con el puntero. Y que sería en este caso el menos 3. Acuérdense que siempre en la segunda coordenada yo veo el valor mínimo o máximo. Entonces aquí yo tengo que ese es su mínimo.
¿Cómo vamos ahí? ¿Bien? ¿Dudas? Pregunten, recuerden que esta es la instancia, si usted tiene alguna duda. Parece que vamos bien. Ya, todo bien. Recuerden que no les voy a decir inmediatamente al terminar esta clase quiénes ganan la bonificación, porque no alcanzo a ver todo al mismo tiempo, pero yo guardo el chat. Pero ya tengo por lo menos a 2, tengo clara. Así que puede ser que esto cambie. Ya, otro punto importante son los desplazamientos, los movimientos que tiene la parábola en el plano cartesiano. Porque yo, a partir de la estructura que tiene esta parábola, yo puedo predecir cómo va a quedar graficada. Y aquí voy a tomar algunos puntos nomás, ya, para que no se distraigan con tanto texto. Por ejemplo, que la parábola, y aparte de los movimientos, yo puedo ver si la parábola se dilata o se contrae. Entonces se va a dilatar o contraer de acuerdo también al valor de A. Si el valor absoluto de A, es decir, del número que acompaña al x cuadrado, es menor a 1, esta parábola se dilata, es decir, se va agrandando. Si el valor de A, el valor absoluto, perdón, de A, es mayor a 1, se contrae la parábola. Ahora, muy importante es que esto se hace en relación a la función cuadrática f de x igual a x cuadrado. Ustedes me imagino que han visto videos o a lo mejor guías, material, donde cuando se muestra la dilatación o la contracción de la parábola, se toma la función f de x igual a x cuadrado y de ahí se van dibujando las otras. Yo no sé si con ustedes lo hice o con otros cursos, pero si no se los voy a compartir, lo voy a buscar. Yo hice un programa de GeoGebra en donde uno va apretando unos botones y uno va viendo qué ocurre con la parábola. ¿Ya? Lo voy a buscar y se los voy a compartir en sus salas, en sus clases. También otro punto importante es que la parábola se puede mover en forma horizontal, hacia los lados. ¿Ya? Y esto yo lo voy a ir viendo claramente cuando esta función cuadrática tenga esta estructura. X más h, donde el h sería un número que no conocemos en este momento, elevado a 2. Déjenme admitir acá a 2 estudiantes. Ahora, puede ser que a lo mejor esta función a nosotros no nos den como un cuadrado de binomio, pero nosotros podemos ordenarla, factorizarla, y que quede como un cuadrado de binomio, ¿ya? Donde, ¿qué dice acá? Dice que se va a mover de forma horizontal. Ahora, si el valor de h dice es mayor a 0, se va a desplazar hacia la izquierda, hacia acá. Si el valor de h es menor a 0, se va a desplazar hacia la derecha. Ahí más adelante lo vamos a ver con un ejercicio. Otro punto importante es si la parábola tiene esta estructura, ax menos h elevado a 2 más k, donde k es un número cualquiera, esta parábola se va a mover también, va a tener ciertos movimientos, pero también nos va a indicar las coordenadas del vértice. Teniendo esta estructura, yo ya sé que el vértice va a ser de coordenadas h, k. Si aquí, por ejemplo, hubiera un 5 y acá hubiera un 7, yo sé que esta parábola, su vértice es de coordenadas 5, 7. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo se va a mover de forma vertical? Cuando acá salga x cuadrado más k. Y se va a mover hacia arriba o hacia abajo. ¿De qué va a depender? De ese valor de k. Si ese valor de k es mayor a 0, se va a mover hacia arriba. Si es menor, se va a mover hacia abajo. ¿Cuántos lugares? Dependiendo del valor de k. ¿Ya? Lo mismo que acá también sale otra propiedad, que si yo, por ejemplo, multiplico por menos 1, cambia la concavidad de esta parábola. ¿Ya? Yo sé que es mucha información, pero recuerden que este video igual va a quedar guardado y yo les voy a compartir este archivo. Fíjense acá acá hay un ejemplo de la estructura de cómo yo puedo determinar el vértice. Entonces aquí ya está la función cuadrática con dice menos 3, tenemos acá un paréntesis elevado a 2 más 5. Entonces yo primero puedo decir, como es menos 3 el valor de A, va a ser cóncava hacia abajo. Es decir, va a tener un máximo. Dice 3, entonces dice que va a ser más estrecha que y igual a x cuadrado. Yo ya sé aquí que va a ser más estrecha si yo la comparo con la parábola de y igual a x cuadrado.
también yo sé que el valor de h, en este caso es -1. El que yo les di, acá está la estructura que yo les había dado anteriormente. Porque aquí debe decir x menos h. Entonces aquí es lo mismo que decir x menos -1. Entonces yo ya sé que la primera coordenada del vértice es -1. Y la coordenada del valor k, en este caso, es 5. Entonces yo sé que el vértice tiene coordenadas -1,5. Pero insisto, tiene que tener esta estructura. Tiene que haber un cuadrado de binomio, después más o menos un número cualquiera. Voy a leer el chat. Sí, Matías, dije que la voy a... O sea, la clase en realidad de YouTube la sube el profesor Jorge. Pero yo lo que sí voy a subir antes, les voy a compartir el Power, la presentación, ¿ya? Ahora, yo creo que a lo mejor el profesor la va a subir mañana a YouTube. Ahí depende de los tiempos de él también, ¿ya? Y aquí tenemos un ejercicio. Fíjense, dice, el vértice de la parábola, esta es la parábola, menos, paréntesis, x más 1 elevado a 2, menos 2, es el punto de coordenadas. ¿Qué coordenadas tiene este vértice? Si nos dan estas estructuras. Que se parece mucho a la que estoy marcando acá con el puntero. ¿Cómo va a ser el vértice? ¿Qué coordenadas? El valor de h, ¿a cuánto equivale? -1. Ya, -1, ¿cierto? Porque fíjense que la fórmula nosotros habíamos dicho que era x menos h. Entonces aquí sería x menos -1. Entonces ya sabemos que la primera coordenada es -1. Descartamos entonces la alternativa B, la alternativa D y la E. O sea, está entre la A y la C. ¿Y la segunda coordenada a cuánto equivale? -2. -2, ¿cierto? Porque el valor que representa acá es -2. Ahí yo tengo que considerar este número con el signo que tiene. Para la Martina que ahí omitió el signo. Profe, Entonces, dígame. pero en la fórmula sale que es positivo o eso da igual. O sea, Lo que sí, pasa es que ahí te está diciendo más k, pero ese k es un número entero. Entonces puede ser que sea 5, que sea -5. Ahí tú tienes que anotar el valor de k de acuerdo al signo que tenga. Ah, ya, gracias. ¿Ya? Ese k es un entero. Puede ser o positivo o negativo, ¿ya? Siento que está como súper callada la clase, pero es porque el profesor Jorge igual estaba en otra reunión, entonces no nos puede leer los mensajes. Así que qué bueno que estén ocupando igual el micrófono. ¿Hasta ahí preguntas, chiquillos? ¿O no? No, Yo no entendí, profe, perdón. ¿Pero para qué me pide perdón? Ya, Está ¿qué bien no parte? entender, está bien no entender, si uno tiene que preguntar para aprender, súper bien. Exacto, exacto. Creo que era la Yesenia, ¿no? No, era yo, la Pato. Ay, lo confundí la voz con la Yesenia. La Patricia, la Patricia. Que Ya. no entendí, porque hay que resolver primero lo de la raíz cuadrada del o hay que hacerlo al tiro con los Es que- datos dados. Ya, mira, es que hay dos caminos. Ocupar este camino que yo di ahora, que yo no hice ningún cálculo para determinar el vértice, pero ojo que para esto la función cuadrática tiene que tener esta estructura. Ahora, si por ejemplo a mí se me olvida, yo lo que tendría que hacer es desarrollar este cuadrado de binomio, reducir términos y aplicar la fórmula del vértice, la que es menos b partido en 2a, y después de ese resultado evaluarlo en la función. Pero si la función ya está lista, fíjate, tenemos el paréntesis elevado a 2, más o menos un número, yo simplemente digo, doy al tiro las coordenadas del vértice. Pero insisto, si se me olvida, desarrollo esto. Desarrollo el cuadrado del binomio, hago reducción de términos semejantes, identifico el valor de A, el valor de B, el de C, y aplico la fórmula del vértice. No sé si respondí tu duda, Patti. Sí, profe, gracias. Ya, fíjense en este ejercicio. Nos dan esa función cuadrática y el dominio de esta función es los reales. Dice cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones, esos son verdaderas. Y nos dan 3 afirmaciones.
Primero nos dicen que esta función pasa por los puntos 3,0 y 5,0. Es decir, que esos son los puntos de corte con el eje X. La segunda afirmación nos habla de que el eje de simetría está en X igual a 4. Y por último, que el máximo de la función es 2. Entonces, en la primera afirmación, ¿qué tendríamos que hacer para ver si es verdadero que pasa por esos puntos, por el 3,0 y el 5,0? ¿Qué se les ocurre hacer para la primera? Factorizar. Factorizar, ¿cierto? Y para factorizar tenemos que primero igualar a 0. Entonces me va a quedar menos x cuadrado más 8x menos 15. Y algo que yo siempre les digo, cuando el primer término, el que está elevado a 2, para trabajarlo como trinomio, si está negativo, ¿qué puedo hacer? Multiplicar por menos 1. Multiplicar por menos 1, ¿cierto? Para que me quede el trinomio ordenado y no me confunda con los signos. Dejar siempre el primero positivo. Entonces me va a quedar x cuadrado menos 8x más 15 igual a 0. Y esta factorización ustedes se la tienen que ya saber, pero rápido darme cuáles son los valores que van acá. Menos 7 y menos 8. Ay. Menos 7 y menos 8, dice ahí el No, Francisco. nada que ver, perdón. Ay. Era para ver si estaba confundido, para ver si estaba atento. 5 y 3 o no. 5 y 3. Primero ¿En vean. negativo los dos? 3 Ya, y y menos negativo 5. los dos. Súper bien. ¿Por qué? Recuerden, el último signo me indica cómo van a ser los signos del paréntesis. Si es positivo, los dos signos van a ser iguales. Pero yo tengo dos opciones. Puede que sean o los dos positivos o los dos negativos. Entonces, en este caso, van a ser iguales y los dos van a ser negativos, porque el primer signo me lo indica. Entonces, van a ser menos y menos. Y tengo que buscar entonces dos números que multiplicados me den 15 y que sumados me den 8, que no sé quién dijo que era el 3 y el 5. Fui yo, profe. Sí, pero después, ¿o no? Entonces tenemos menos 3 por menos 5, que nos da más 15, y si yo sumo, me queda menos 8. Entonces nuestra primera solución va a ser 3, ¿o no? Sí. Sí, porque es igual a 0. Sí. Ahora, yo Signo. podría ponerla a 0, pero me imagino que todos entienden por qué me dio 3, ¿cierto? Sí. O hay alguien que no entiende, ¿ya? Porque en esta parte igual nos podemos saltar ese proceso, porque como sabemos que es igual a 0, el menos 3 sabemos inmediatamente que al otro lado de la igualdad queda positivo. Y lo mismo con el segundo paréntesis. Como era menos 5, va a ser más 5. Entonces, al principio, recuerden, cuando yo les puse ahí en la presentación los puntos de corte, yo les decía que eran de la forma x1,0 y x2,0. Entonces, la primera es verdadera. ¿Puedo descartar alguna, chiquillos, o no? ¿Se puede descartar algo de acá? ¿Alguna alternativa? La B, ¿La D? sí. Ya. Sí, ¿por qué? Porque ya sabemos que la primera es verdadera. Entonces, ya, tenemos 3 opciones todavía. Dice después, eje de simetría es x igual a 4. Y ahí la Millaray se adelantó, dice que sería la B, dice ella. O pregunta, ¿sería la B? Todavía no lo sabemos, Millaray. Y para el eje de simetría, acuérdense que solamente trabajamos con el menos B partido en 2A. Trabajándolo con nuestra función original, porque aquí lo que hice fue un cambio de signo, pero era para ver el tema de los ceros. Entonces, reemplazando, nos va a quedar menos b, que en este caso el b era 8, por lo tanto va a quedar menos 8, partido en 2a, que sería 2 por menos 1. Y si yo resuelvo eso, ¿cuánto me da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? Ahí la Pati se adelantó, dice 4. Porque ahí también la Millaray dice que sería 8 medios. ¿Y por qué va a quedar positivo? Porque en la división tenemos el mismo signo, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces va a quedar 4. Es decir, ya sabemos que la 1 y la 2 nos sirven. Entonces esa nos sirve. Ya sabemos entonces que la que es verdadera es 1 y 2. Pregunta, ¿tengo que hacer la tercera?
No. No, ¿cierto? Insisto, trabajemos con el descarte. Si ya tenemos una, ¿para qué vamos a ir con el resto? ¿Ya? Siempre yo les digo esto, el descarte. Por lo general, prácticamente todas las preguntas, siempre uno va a poder ir descartando por lo menos 2 alternativas. Y ya no voy a tener que estar trabajando con todas. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? ¿O sigo con el siguiente? No, Siga, profe. profe. Sigo nomás ya. Y aquí tenemos un problema. Y esto es típico problema relacionado con la función cuadrática, es de los proyectiles. Entonces dice, un proyectil describe la trayectoria de la gráfica dada por la función h de t, 200 más 80t menos 16t al cuadrado, donde h de t es la altura en pies y t es el tiempo en segundos. La primera pregunta dice, ¿cuál es la altura que alcanza a los 3 segundos? ¿Qué hago con ese 3 segundos? Se cambia la T por el Se T. reemplaza en la fórmula. Reemplaza. ¿Cierto? O sea, yo esta función, como ya me están dando el tiempo, la tengo que evaluar en t igual a 3. Entonces, sería h de 3. Entonces me va a quedar 200 más, en este caso, 80 por 3, ¿cuánto me da, chiquillos? Ustedes son calculadora humana. 240. Ya, sería entonces 240. Después tenemos menos, y al 16, ahí lo vamos a borrar. Sería a 16 hay que multiplicarlo por 3 elevado a 2, es decir, 16 por 9. ¿Cuánto me da 16 por 9? 144. Vean si yo tenía razón, ustedes son calculadoras humanas. Ya. Y ahora simplemente resolvemos. Entonces, ¿cuánto nos da? 200 más 240 menos 144. ¿Cuánto da? 296. 296, ¿cierto? Es decir, ¿qué altura alcanza a los 3 segundos? 296 pies. Porque esa es está determinada por pies la altura. ¿Dudas hasta ahí? ¿O vamos bien? Entonces, si ustedes le preguntan en este caso, el tiempo, yo evalúo esta función con h en este caso, o sea, t igual a 3. Y ahora fíjense en la segunda pregunta. Dice, ¿cuál es la altura máxima que alcanza el proyectil? La altura máxima. ¿Qué se les ocurre hacer ahí? Y destaco ahí, altura máxima. El vértice. El vértice, ¿cierto? Y voy a tener que, entonces, primero determinar, en este caso, la fórmula que sería, en este caso, el menos b partido en 2a. Porque recuerden que para sacar ya sea el máximo o el mínimo, yo primero saco esta parte y el valor que me da, yo después lo reemplazo en la función, porque es la segunda coordenada. Ya, tenemos entonces, menos b, ¿qué anoto? ¿Cuánto es el valor de b acá? Aquí Menos 80. Ya, ojo ahí, fíjese, está desordenada, pero fíjese en los signos. Es 80%. Pero el menos B, ese menos. Ya, es que yo cuando dije cuál es el valor de b, usted me dijo menos 80. Pero ya me lo dio con el cambio del menos b. Ya, menos 80. Y después dice 2a. Entonces el valor de a, en este caso que sería menos 16. 400, ¿no? 400. ¿Cuánto es? 400. 32. 32, porque, ojo, dice 2a, es decir, el 2 yo lo voy a multiplicar por el valor. Yo creo que se están confundiendo porque está desordenada, los que dijeron 400, está desordenada acá la función cuadrática. ¿Verdad que está elevado a 2 el otro? No, sí, Está al final el término elevado a 2. Entonces, al menos 16 yo lo voy a multiplicar por 2. Entonces nos va a dar menos 32, ¿no? ¿Está bien o no, chiquillos? Sí. Sí, profe. Y esto lo puedo simplificar, ¿o no? Lo podemos simplificar quizás para trabajar con números más bajos. ¿Por cuánto lo puedo simplificar? Por 4. Ya, por 4. ¿Y cuánto da? ¿Cuánto nos daría si yo lo simplifico por 4? Ahí dice. Ya, mira, Millera, está súper bien 2,5, pero yo aquí recomiendo trabajarlo con fracción, porque después eso lo vamos a tener que reemplazar en la función. Entonces sale más rápido verlo con fracción.
Ahora, yo me estoy dando cuenta de algo, y le voy a hacer una pregunta al chat. ¿Será más práctico que la trabajemos la fracción como 80 partido en 32 o que la simplifiquemos? Si tenemos que reemplazarla acá, fíjense. Entonces sale 200 más 80 por t menos 16t al cuadrado. ¿Qué creen ustedes? ¿Podré trabajarlo como con 80 y 32? No, ¿No? ¿Creen No. que va a ser muy lento el procedimiento? sí. Y ya, Sí. ¿y con qué lo trabajarían? Con la fracción más reducida al tiro. Sí. Ya, ¿y cuál es la Claro. fracción entonces más reducida? 5 partido en 2. Ya, 5 partido en 2. Y aquí la idea es que vamos discutiendo también los ejercicios. ¿Por qué lo decía yo? Porque yo, por ejemplo, lo hubiera trabajado pensando en el momento que a lo mejor estoy en una prueba y, uy, no sé, no se me ocurre. Yo sí lo hubiera trabajado con 80 y 32 porque igual es fácil simplificar. Pero trabajémoslo con 5 medios, como ustedes quieran. Ya. Entonces vamos a evaluar. Entonces va a quedar 200 más en este ¿Profe? caso. Dígame. ¿No quedaría negativo? Si menos 5 partido en 2. Ya, ojo con eso. ¿Por qué no lo coloqué en negativo? Es Porque mismo fíjense acá en la signo. división. Tengo menos 80 dividido en menos 32. Entonces, Ah, la ya. regla de la división es la misma para la multiplicación. Pero lo simplificó, pues no lo dividió. No, pero me refiero a que acá, cuando yo tengo dos signos negativos, yo sé que el resultado va a ser positivo, por la regla de los signos de la división de enteros. Como que yo al tiro, Pero- inmediatamente yo sé que si es menos 80 dividido en menos 32, yo inmediatamente incluso podría haber colocado al tiro 80 partido en 32. ¿Se entiende o no? Sí. Eso, Profe, dígame. ¿Me iba a decir algo? no, estaba afirmando nomás, profesor. Ah, ya. Es que no lo entendía porque se escuchaba medio cortado. Pero ojo con esto, si ya tengo la división y están los dos negativos, yo sé al tiro que es positivo. Yo podría haberlo explicado, sí, pero también tenemos que ir siendo rápido en estos procesos, ¿ya? Pues lo voy a marcar aquí igual, que eso queda positivo. Entonces aquí tenemos que multiplicar por 5 medios y después menos 16 por 5 medios elevado a 2. Ya. Empezamos entonces. ¿Qué puedo simplificar en la segunda operación? Tengo 80 por 5 medios. Porque puedo simplificar acá cruzado, ¿no? En diagonal. Sí. ¿Cierto? Porque puedo simplificar acá el 80 con el 2. ¿Y eso cuánto me va a quedar? 40, ¿no? Entonces al final simplemente voy a multiplicar 40 por 5. Y eso me va a dar 200. 200. Menos, y acá tenemos, lo voy a colocar acá arribita, 5 elevado a 2 que serían 25, y 2 elevado a 2 que serían 4. ¿Puedo simplificar? ¿En diagonal también? Sí. Lo voy a colocar. Se nota ahí, se está viendo lo que estoy escribiendo, ¿cierto? Sí, No se ha Se quedado ve. preguntada. Súper. Lo anoté acá arriba, para aquí abajo después colocar la respuesta final nomás. Entonces, se fijan, aquí en diagonal yo puedo simplificar el 16 con el 4. Y me va a quedar aquí 4. Tengo que solamente entonces multiplicar 25 por 4. ¿Y cuánto da 25 por 4? 100. 100. 100. Y ahora entonces resolvemos. 200 más 200 menos 100. ¿Cuánto da? 300. 300. Súper bien, 300 pies. Si se fijan, aplicamos aquí un concepto de un elemento de la parábola, que fue el punto máximo. Entonces, ojo con esas preguntas típicas de lanzamientos de proyectiles. ¿Cuál es la altura máxima? Ah, ya. Tengo que primero determinar la primera coordenada del vértice y después evaluarla. ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? No, profe. No, profe. Déjenme admitir acá a la Milenka. Vamos al otro. Nos dan esa función. Aquí está en términos generales la función cuadrática. Dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es o son falsas? Entonces dice la primera, si el valor de A es mayor a 0, tiene un mínimo.
¿Es verdadero eso? Sí, es verdadero. ¿Cierto? Siempre que es positivo, recuerden que si es positivo, es un mínimo, es el valor más bajo que existe. Entonces la primera es verdadera, o sea, voy a tener que descartar todas las que tengan la opción 1. La alternativa B y Puedo descartar la C la E. y la E. La B y la E. Ya, ¿segura? Porque la primera afirmación dijimos que es verdadera, ¿cierto? La D, sáquela nomás si tiene un 1 ahí. Y ahí sí. Ya la saco nomás ya para que no se enoje. Sí, porque está estorbando. Está estorbando, ya. Pasemos a la segunda. Dice que si el valor de C es 0, la gráfica no pasa por el origen. ¿Es verdadero eso? Por ahí yo les hablé del punto de corte con el eje Y. ¿Cómo eran las coordenadas cuando la parábola corta o pasa por el eje Y? ¿Cuál era la estructura en realidad de la coordenada? 0,c. 0,c. Entonces, si c es igual a 0, la coordenada va a ser 0,0. Entonces, ¿pasa por el origen? Sí. Entonces, la segunda es falsa. O sea, todas las que tengan 2 no sirven. Justamente la B y la E. No puedo descartar nada por ahora. Qué onda. Ya. Después dice, si B es igual a 0, dice A menor que 0 y C mayor que 0, entonces la gráfica de la función no intersecta al eje X. ¿Cómo yo puedo ver si intersecta o no al eje X sin conocer los números? Por el discriminante. Con el discriminante. Porque recuerden que con el discriminante yo puedo predecir si esta parábola corta o no al eje X. Entonces, si la fórmula del discriminante es b elevado a 2 menos 4ac, sabiendo que el b es 0, o sea, no existe el b. Pero tomamos la segunda parte, menos 4, y el a que es negativo, vamos a colocarle ahí negativo, por menos a por c, el resultado de estos chiquillos va a ser positivo o negativo. Positivo. Positivo, ¿cierto? Es decir, la parábola va a intersectar el eje X o no, si me va a quedar un resultado que es mayor a 0. Sí. Sí o sí, independiente de los valores, porque ya sabemos que el valor de A es negativo y el valor de C es positivo. Entonces sí va a cortar al eje X. Es decir, las que eran falsas eran la 2 y la 3. Y ahí terminamos el ejercicio. Ya, sí, yo he realizado varios ensayos y hacen este tipo de preguntas donde el análisis es súper rápido. Lo tenemos que entender bien. Ah, si me están hablando de puntos de corte, discriminante. Si es con el eje Y, yo sé que siempre son de la forma 0,c. No hay otra forma de identificar los puntos de corte con el eje Y. ¿Vamos bien? ¿Sigo o quedó alguna duda de este ejercicio? Todo bien, profe. Todo bien, ya. Tomemos esta. Nos dan esa función, 2 paréntesis, menos 2 paréntesis, x más 1 elevado a 2, más 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Dice primero que el punto máximo de la función es menos 1,3. ¿Estará correcto, no? Sí. ¿Cómo puedo calcular ese punto máximo? ¿Tendré que aplicar alguna fórmula o lo puedo sacar así rápidamente? La que vimos delante. La que vimos anteriormente, ¿cierto? Que decía que era de coordenadas h, k. Sí. Donde el h acá sería menos 1, ¿no? Sí. Entonces que quedaba x menos h. Entonces la primera coordenada sería menos 1. Y la segunda, otra, Menos 3. el 3 que está afuera. el 3 que está afuera. Y ¿O el el 3 3, positivo, profe? acuérdate Está que positivo. es positivo, porque tú tomas el número con su signo. En el anterior, ¿te acuerdas, Martina, que era un menos sí. 1? Ya, entonces la primera es verdadera. Descartamos entonces la alternativa B y la D. Dice que tiene concavidad hacia abajo. ¿Es verdadera? Sí. Sí, ¿cierto? Como es negativa, carita triste. Es decir, hasta el momento tenemos la 1 y la 2.
O sea, ya sabemos cuál es la correcta, ¿no? Sí. Si ven aquí, esta pregunta yo la saqué de un ensayo, ni siquiera teníamos que sacar el otro, pero igual alguien me podría haber dicho, profe, pero si ya teníamos la respuesta del valor máximo. Porque la teníamos acá, ¿o no? ¿Sí o no? Sí. Sí. Mira, están como así tan callados. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, si alguien dice, no, pero es que a lo mejor la profe se equivocó, o es puro chamuy, a lo mejor se equivocó en una alternativa, pero nosotros ya calculamos el vértice, y calculando el vértice nosotros nos aseguramos que la segunda coordenada, en este caso un máximo, y que justamente fue 3. Entonces por eso las 3 eran verdaderas. Mira, estoy súper bien en el tiempo, vamos a ver uno más. Justo de esto de análisis de gráfica, que esto me interesaba ver. No. Porque ustedes les van a presentar una función y les van a pedir su gráfica. Ya, ¿cuál puedo descartar al tiro? Viendo eso, ¿cuál puedo descartar al tiro? La carita hacia arriba, la feliz. ¿Cierto? La feliz, ¿cierto? Porque ya sabemos que el valor de A es negativo. Entonces, no nos sirve la alternativa B. La descartamos. ¿Qué otra cosa podemos decir? Y algo que vimos en los ejercicios anteriores me dijeron. No, ya me perdí. No se pierda, lo El- guío por el camino. El 1 queda negativo, ¿no? Ya algo con el 1 negativo. Ya, ¿y por qué? ¿Multiplicar por menos 1? No, no hay que multiplicar por menos 1. Pero podríamos calcular el vértice teniendo esta estructura. ¿Podemos saber a cuánto equivale el vértice? Si sabemos que es de la forma H, K. Nos falta un dato, el que queda afuera, ¿o no? Ah, pero yo sé, si no hay nada, ¿qué número es? Ah, Cero. un cero. Cero. Ah, no, entonces estoy pelando cable. Entonces, el valor de H en este caso que sería menos 1, y si bien el valor de K no está, pero el 0 es un número. Entonces, el vértice es de coordenadas menos 1,0. ¿Cuál puedo descartar? La La A, ¿cierto? Porque aquí el vértice es 1,0. ¿Y la D? Ya, ¿y por qué la D? Porque está chocando en el menos 1 y en el eje Y. Exacto. Y por otra parte, aquí en esta estructura, aquí me está diciendo, en la alternativa D me está diciendo que se movió en forma vertical. Y aquí no hay ningún movimiento en forma vertical, simplemente queda ubicada justo, el vértice queda justo en el eje X. Tiene un punto de corte, que en este caso sería el menos 1,0. Entonces tampoco es tan difícil analizar las gráficas, ¿o no? ¿O me equivoco? No. El descarte, sobre todo en las gráficas, el descarte ayuda harto. Entonces, teníamos el vértice, ya teníamos 2 opciones, pero resulta que, como dijeron ahí, en la alternativa D, la parábola del vértice no dio menos 1,0. ¿De cuánto el vértice de la alternativa D? Menos 0,1. ¿Cuánto? O sea, 0,1. O sea, ya. 0, menos 1. 0, menos 1, ¿cierto? Porque el 0 es neutro. Y veamos uno más, el último. Y de ahí, porque no sé si está el profe Jorge para que vea la asistencia. Ya, Fíjense que nos dan 2 funciones. En ambas funciones, el dominio es el conjunto de los números reales. Una de las funciones es la función f, x² más 3, y la otra es la función g, x menos 3, todo eso elevado a 2. ¿Cuáles son de estas afirmaciones son verdaderas? Y la primera dice que las gráficas se intersectan en el punto 1,4. Entonces, ¿qué voy a hacer acá yo? Estas 2 funciones las voy a igualar. Es decir, voy a tomar la primera función, que es x² más 3, y la voy a igualar con la segunda función, que en este caso es x menos 3 al cuadrado. Y las voy a desarrollar. ¿Para qué? Para obtener el valor de x. Si el valor de x me da 1, ya tengo una parte por lo menos que está coincidiendo, que es el punto 1, ¿no? Y ahí tendríamos que verificar la segunda coordenada. Entonces empezamos a desarrollar en este caso el cuadrado del binomio. Acuérdense que es el primer término al cuadrado
el doble del primer término por el segundo, en este caso manteniendo el signo negativo, es decir, menos 6x, más el segundo término elevado a 2. Y ahí empiezo a agrupar y a reducir términos semejantes. ¿Puedo eliminar algo al tiro? La cuadrado. X. La X al cuadrado. Y al cuadrado, ¿cierto? Entonces las tachamos. Voy a trabajar con el 6x a la izquierda para que me quede positivo al tiro. Entonces me va a quedar 6x igual a 9, y el 3 que pasaría restando, me va a quedar 6. 9 menos 3, que va a quedar 6. Y si yo esto lo divido por 6, 1. me va a quedar que el valor de x es 1, ¿cierto? Ya, hasta el momento estamos ok ahí. ¿Cómo puedo verificar la segunda coordenada, la del 4? ¿Qué puedo hacer con ese x igual a 1? Reemplazar. Reemplazarlo. ¿Y en qué lo voy a reemplazar? ¿En qué lo voy a reemplazar? ¿En las dos funciones ¿En o no? cualquiera de las dos o tiene que ser en las dos? En las dos, porque se supone que estamos buscando una intersección. Entonces, en este caso, como queremos ver si se intersectan, tenemos que probarlo, ¿cierto? Y va a coincidir acá que en ambas nos dé 4, ahí lo tenemos que verificar ahora. Entonces, la primera dice 1 al cuadrado más 3. Entonces, 1 al cuadrado más 3. ¿Eso da 4? 1 Sí. al cuadrado más 3. Sí. Da 4, ¿cierto? Ok. Y la segunda dice x, es decir, 1 menos 3 elevado a 2. Y si yo a 1 le resto 3, ¿cuánto me da? 2. Menos 2. ¿Cuánto? Menos 2. Y sabemos que cuando la base es negativa, si es un exponente par, igual nos va a quedar positiva. Que Positivo. entonces sí era verdadero que las gráficas se intersectan en el punto 1,4. Es decir, podemos descartar la alternativa B y la D. Ya, la segunda afirmación dice, si x es igual a 5, si la función f, yo le resto la función g, obviamente evaluándola en x igual a 5, me da como resultado 24. Entonces aquí hay que simplemente evaluarla. Entonces la primera función dice x cuadrado más 3, es decir, 5 elevado a 2 más 3, menos, paréntesis dice acá, 5 menos 3 elevado a 2. Simplemente reemplacé y debo llegar a la respuesta de 24. Entonces tenemos 5 elevado a 2, que ¿cuánto nos da? 25. Y 25 más 3, 28. ya tenemos 28. Y si yo a 5 le resto 3, me va a quedar 2, ¿cierto? Y 2 elevado a 2, que sería 4. 4. Es decir, si yo resto, justamente en este caso da... Correcto. ¿Cuáles podemos descartar? Podemos descartar la A y ninguna más. O sea, estamos obligados a hacer la 3. Ya, dice las preimágenes del 7 según la función f son menos 2 y 2. Súper importante acá, chiquillos, que cuando se habla de preimagen es el x. Y cuando yo hablo de la imagen es el y, el f de x. Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que tomar mi función cuadrática, en este caso la función dice la f e igualarla en este caso a 7. Porque quiero obtener el valor de x. Entonces vamos a tomar x cuadrado más 3 igual a 7. Entonces el 3 restaría, me va a quedar x cuadrado igual a 4, pero yo quiero el valor de x. Entonces, ¿qué tengo que aplicar? Raíz cuadrada. La raíz cuadrada. Y aquí los que me siguen en Instagram, yo publiqué El más y el menos. más y el menos, ¿cierto? Porque cuando yo tengo raíz cuadrada, tengo dos soluciones. En este caso, más y menos 2. El que yo publiqué en Instagram era con el 3, la más y menos 3. Entonces, también era verdadera. Entonces, era la alternativa E. Entonces, todas las afirmaciones eran verdaderas. Pero recuerden, cuando hablamos de preimagen, significa estar relacionada al valor de x. Entonces, significa que yo tengo que encontrar este valor de x.
Entonces yo igualo, trabajo como una ecuación y despejo. Si es raíz cuadrada, obviamente tengo dos soluciones, más y menos. Y alcanzamos súper bien con los ejercicios. No sé, chiquillos, si alcanzaron todos a registrarse en la asistencia. Recuerden que si ustedes Ahora lo voy hacen, porque ya, vayan nomás. Y de ahí hago la despedida, porque igual me quiero despedir, no cortar así tan tajante la clase. Así que regístrense en la asistencia. Espero que les haya resultado provechosa esta clase. Yo la verdad es que estaba súper cansada, pero como que me animo mucho cuando hago esta clase, como que me inyectan de energía. Así que espero que les haya servido, que hayan aclarado dudas. Y recuerden que yo también lo voy a subir esto al Classroom. Si igual siguen quedando dudas, también pueden mandar su mensaje. ¿El ensayo, profesora, se va a enviar mañana? El ensayo, recuerden que ahora se trabaja por puntaje nacional. ¿Ustedes ya hicieron el de lenguaje por puntaje nacional o no? Sí, sí. Ya, les explico. El ensayo yo ya lo armé. El ensayo yo ya lo armé, está configurado, incluso ya debería haberles llegado. Quedó configurado para que llegara a las 4:50. Dígame. ¿Y cuánto tiempo nos va a dar para hacerla? Ahí explico. Entonces, yo lo dejé programado para que a ustedes ya les llegara a las 4:50. Entonces, obviamente usted cuando revise este video, estudie bien, lo hace. Les aviso al tiro, son 24 preguntas, igual que todos los ensayos que habíamos hecho, y con 90 minutos. Imagínense, 90 minutos para 24 preguntas, o sea, les dejé el tiempo como si fuera una prueba, ¿ya? Obviamente, al igual que los otros ensayos, esto no es solamente preguntas de función cuadrática. Recuerden que yo voy acumulando de los otros contenidos, entonces hay de números, hay preguntas de logaritmo, ¿ya? Y obviamente de ecuación cuadrática, de todo lo que hemos visto, ¿ya? Pero 24 preguntas. Cuando usted ya esté tranquilo, haya leído bien, haya revisado el video, haya aclarado dudas si tiene, empieza a hacer el ensayo. Y ahí el profesor igual les compartió el link, porque este año Puntaje Nacional tiene ahora una nueva, ha activado como nuevas cosas y dentro de ella es compartir el link. No sé si ya se registraron todos o faltan, porque, insisto, hay veces que nos ha tocado que, no sé, los profes jefes, las profesoras jefes me dicen, mira, a este estudiante le pareció que el formulario estaba cerrado. Y es obvio que el formulario estaba cerrado si no lo hicieron en el tiempo que dio el profesor Jorge. Dígame. Profe, ¿y hasta cuándo hay plazo para realizar el ensayo? Igual que la PTU, lo dejé, o sea, como hacemos los ensayos anteriores, hasta el martes a las 6 de la tarde. Ya, gracias. Ahora tenemos la ventaja de que ustedes después igual van a poder ver las soluciones. Obviamente quedó programado para que las soluciones se puedan ver desde el otro día. Entonces ustedes del día miércoles a las 8 de la mañana que quedó activado, usted puede ver la solución de su ensayo. Recuerde que sale, incluso aparece hasta un video con la retroalimentación. ¿Ya? Y no sé si ya estamos. Javier Astorga, lo vamos a incluir acá. Se cayó. Se cayó. Pati, revisa porque yo lo compartí con los 3/4. De lo contrario, ahí tendría que hablar yo creo con el profesor Jorge, ¿no? Sí, chiquillos. Profesora, ¿en dónde compartió ese link que dejó programado? No, lo que pasa es que a todos los que tienen su cuenta OK, usted, no, creo que no llegan correos, no estoy segura de eso, pero usted inicia su sesión en Puntaje Nacional y en la esquina superior derecha hay como un megáfono. Entonces ahí salen las notificaciones y te tiene que haber llegado, María Paz compartió el siguiente ensayo. Llegan 2 notificaciones. Ah, o sea, ¿no quiere decir que va a llegar un correo? Parece que no. No llega correo. Mira, son 2 notificaciones las que pueden ver. Una es la que dice la profe María Paz arriba, al extremo superior derecho, y en la otra es el lado izquierdo, a media altura, abajo del logo de Puntaje Nacional, dice la profe o María Paz o el profe Jorge Sangüesa compartió contigo tal o cual ensayo. Y ahí ustedes tienen acceso. Y la otra opción es ir a las evaluaciones y van a encontrar al tiro el ¿cómo se llama? Disponible el ensayo para completar. Chiquillos, yo necesito lo siguiente, los que tengan dificultad, Álvaro, yo necesito tu correo, o sea, tu root.
me mandan su root por mensajito interno y yo veo ahí durante la jornada les voy habilitando, ¿ya? Porque generalmente solo reiniciar, ¿ya? No están todos inscritos en puntaje nacional, ¿ya? Y algunos casos puntuales ya los están solucionando, que ya mañana más tardar debiesen estar. Ok. Eso. No veo más dudas por acá. No, creo que no creo. Cualquier inquietud, ahí dice la Patricia, ya revisé y sí me llegó. Sí, están todos vinculados. Sí, hay algunos casos muy puntuales que ya los tenemos identificados. Un plan B. Que tenemos un plan B, pero solo para aquellas personas que, como les digo, ya saben. Ya, pues se desconectaron casi todos.